Muy buenos días tengan todos ustedes, todas ustedes. Es un placer estar otra vez con todos ustedes compartiendo esta situación de contingencia en la que todos tenemos que tener pues una serie de cambios en nuestras vidas. Tenemos que ejercer esos ajustes creativos que a veces nos llevan a situaciones complicadas, ¿no? Hay personas que en diferentes niveles nos podemos deprimir, nos podemos manifestar de diferentes maneras en la relación conmigo mismo y con los demás. Esta situación de encierro no es fácil. Sin embargo, bueno, vamos a salir adelante. Vamos para adelante y vamos a ver un nuevo tema. Vamos a ver una serie de temas que tienen que ver y que nos van a preparar para acceder a otros temas muy importantes, torales, claves en lo que es el quehacer de la arquitecta, del arquitecto. Ustedes, ante todo, están trabajando con la relación forma-espacio. Y por lo tanto, uno de los factores importantes para trabajar y sacar la parte más profunda de lo que es el espacio arquitectónico y su gran intención, su gran poder de servicio que puede tener el espacio arquitectónico, concebido por ustedes como arquitectas, como arquitectos, es precisamente ese factor que tiene que ver con la luz. La luz es fundamental para generar esa situación. Vamos a ver ese tema que está trabajado de la siguiente manera, ¿no? Se llama la luz como recurso fundamental en la calidad de la relación forma-espacio. Esta relación forma-espacio es fundamental, porque para empezar, el espacio en sí mismo tiene una forma, tiene unas dimensiones. Vivimos en el planeta Tierra y por lo tanto este tiene esas tres dimensiones. Por ahí se habla de la cuarta dimensión, que lo vamos a hablar en un tema que tiene que ver con la noción del tiempo y espacio, que tiene que ver con la circulación, que tiene que ver con el recorrido, que tiene que ver con el ritmo lumínico y de escalas, pero que lo vamos a ver en su momento. Entonces la relación de la forma y el espacio es muy importante, ¿no? A toda forma, previamente, esta es resultado de lo que sería una serie de actividades que se van a dar en el espacio, muy importante. Y la luz es un factor, es un recurso fundamental, ¿no? Cuando hablamos de recurso y cuando hablamos de fundamental, estamos hablando de que estamos recurriendo a la luz y que este es base para obtener una calidad en esta relación. La luz, cuando nos referimos a la luz, estamos hablando de la luz natural y al mismo tiempo de la luz artificial. En su momento, la historia de la humanidad, y es ajeno inclusive a la naturaleza del hombre como tal, la luz que se manifiesta de manera natural a partir de lo que serían sus focos que difunden la luz natural. Tenemos en nuestro quehacer como arquitectos reconocer que las formas únicamente las podemos observar precisamente a la luz. Si no existiera la luz, simplemente no podríamos ver las formas, no podríamos ver el espacio y su forma, y por lo tanto no podríamos desarrollar una serie de actividades propias del ser humano, propias de la relación con el todo, con las plantas, con los animales, con el todo. La vida en sí misma no tendría ningún sentido.
la luz natural, cuya fuente es el sol, pues precisamente este es un factor no solamente de corte visual en el espacio y de la forma, sino es un factor biológicamente importante. De otra manera no podría existir la vida. La luz natural es sumamente importante. Si nos acercáramos a lo que sería esta imagen, ustedes aquí no lo podrían ver como tal, pero prácticamente podríamos sintetizarlo de la siguiente manera, ¿no? Ustedes, si ven esta imagen, estarían viendo prácticamente en negro. Y esta oscuridad, hubo un momento en el que de la nada aparece una serie de situaciones cósmicas que nos determinan inclusive que los objetos son materia en la cual se puede reflejar la luz natural. Esto que estamos viendo aquí es esa gran cuñita de la luna, un cuarto menguante o un cuarto creciente. Esa pequeña luz reflejada en la luna es fundamental en las noches. Y hubo un momento en la historia de la humanidad que todo estaba en oscuras. La teoría del Big Bang es la que detona el origen de esa energía que estaba constreñida, y aparece esa energía lumínica en las estrellas. El Sol es precisamente un factor muy importante para que se pueda generar esa fuente lumínica. Vamos a pasar a una imagen en la cual aparece esto, ¿no? Sin duda, aquí esto es algo que puede ser cercano a ustedes, y que de repente estos horizontes se han perdido de alguna manera. Esto es muy cercano a ustedes. Si ustedes observan, hay una serie de objetos positivos muy propios de la naturaleza en su origen más primario, y algunos otros que son un tanto ya de mano del hombre, pero que finalmente son naturaleza de origen en cuanto a su semilla y su ADN, ¿no? Esos grandes árboles, los grandes cerros, etcétera, son naturaleza. Estos grandes pastizales que además están muy cerca de ustedes, ahorita estarían añorando esta cercanía, puesto que estamos hablando de que estamos prácticamente en los terrenos de nuestra universidad, cerca de Ixtlahuaca. Y que este paisaje no solamente es de Ixtlahuaca, que lo tenemos en grandes partes de nuestro planeta Tierra. Vemos aquí un amanecer, vemos cómo la luz se manifiesta con gran poderío, y la luz empieza a develar. ¿Qué es develar? Dejar ver. La luz se va depositando en los objetos, y hay un hondo sentido de la direccionalidad de la luz. La direccionalidad de la luz va tratando de llegar de manera difusa en todos los sentidos, y trata de iluminar todo lo que pueda. Simplemente todos los objetos habidos y por haber, sin distinción de género, sin distinción de raza, sin distinción de economía, sin distinción de nada, en absoluto. Es una luz muy amorosa, la luz del sol, y que se manifiesta con todo su esplendor para dar origen a la vida. Pero no solamente dar origen a la vida, sino darle visibilidad desde nuestra percepción. Nuestra naturaleza humana nos lleva y nos remite a la cuestión visual, y las formas solamente las podemos ver precisamente a la luz de la luz natural. Posteriormente van a aparecer otras consideraciones que tienen que ver con la luz, y donde aparece la luz artificial. Vamos a ver más imágenes. Vemos aquí que hay un movimiento aparente del sol. Si bien estábamos viendo en la imagen anterior un amanecer, aquí estamos viendo un atardecer.
Este atardecer lo que nos está dejando ver, si existe el contrario, la dualidad que es el amanecer contra el atardecer, significa que hay una trayectoria solar, y esa trayectoria solar o ese movimiento aparente del Sol determina una serie de cualidades al espacio, y en ese trayecto se da una particularidad que le vamos a llamar el tiempo. En su momento vamos a ver ese tema también. En arquitectura, el conocer los movimientos solares es sumamente importante. El saber cuál es la trayectoria solar y su inclinación es sumamente importante. En este momento no es tema para verlo. Sin embargo, lo verán en su momento en una asignatura de corte más técnico. Aquí estamos viendo la relación de la luz en cuanto a qué tiene que ver con la forma y con el espacio. Bueno, lo que podemos decir que esa trayectoria solar, que es un movimiento aparente del Sol, porque en realidad la que está dando movimientos de rotación y de traslación es la Tierra en torno al Sol, con la traslación, que da lugar a las 4 estaciones, y por lo tanto factores de temperatura, factores lumínicos diferentes, son diferentes intensidades. Cabe decir que estamos en el altiplano mexicano y que la luz en el altiplano mexicano es maravillosa. Esta es mucho más intensa, mucho más contrastante y mucho más, al ser más contrastante, deja ver las formas en todo su esplendor, con más fuerza, con más vitalidad. Es sumamente importante entonces que chequemos cómo ese fenecimiento de la luz en un atardecer nos va dejando ciertos contrastes. En arquitectura nosotros tenemos que hacer valer ese ejercicio de la luz para poder trabajar y saber develar las formas arquitectónicas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí también tenemos en este caso que la luz es reflejada por la luna. La luz puede tener diferentes manifestaciones en el espacio arquitectónico, ¿sí? Aquí podemos ver cómo nos puede dejar ver unos patios, por ejemplo, en la noche, y que es finalmente la primera luz un tanto artificial, el reflejo de la luna. ¿Quién no ha caminado en una plaza o en un jardín a la luz de la luna? Es fundamental, es fundamental. Nuestras ciudades también de alguna manera dejan ver y se iluminan con esa luz lunar. Finalmente es una luz reflejada. Seguramente a alguien se le ocurrió que esa luz reflejada pudiera ser o pudo haber sido el foco que ayudó a generar ese potencial de la luz artificial. Obviamente sabemos que el fuego es una especie de luz artificial, puesto que quema una cierta energía contenida en maderos o en carbones, y estos se manifiestan lumínicamente y alumbraban las noches en las cuevas, alumbraban también los espacios de las casas, alumbraban también los espacios, y eran utilizadas esas luces pues para alejar a las bestias. Finalmente entonces la luz como factor de la relación forma-espacio empezó a tener una relevancia importante. Vamos a ver a continuación esta luz que también nos ayuda a develar esa arquitectura. Vemos ahí esta luna azul que se da cierto determinado tiempo y que nos deja ver ahí un detalle arquitectónico y que igual lo ilumina. Vean cómo se generan ciertas sombras en esa gárgola
de bajada de agua pluvial, ¿no? Es una gárgola de una de las casas que he diseñado, y vemos cómo esa luna nos deja ver una cierta contraste de las formas y de la luminiscencia. Las arquitecturas entonces también hay que diseñarlas de noche, o para que sean vistas de noche. Aquí únicamente se hizo un doblez a 90 grados, luego se hizo un corte de esta manera, una ranura, y se flexionó en esta parte del material sin acabarlo de cortar, y se vino hacia adelante, dejando ver entonces un hueco en el cual, con una fuente lumínica por la parte de arriba, se está generando en este material que es de color blanco, que tiene esas características en cuanto a color. Vean la cantidad de matices lumínicos que se dan del blanco al negro. ¿Qué significa esto? Que la relación de la forma del espacio negativo y de una fuente lumínica, lo que puede generar es, para el ojo humano, para la identificación de la forma y la identificación del espacio, una serie de posibilidades lumínicas que hacen, para efectos emocionales y espirituales y de intenciones muy concretas de sentir el espacio, algo verdaderamente relevante, donde el arquitecto y el arquitecto, como diseñadores, pueden trabajar una serie de intenciones lumínicas para que la obra arquitectónica esté al servicio de ciertas intenciones, de un cierto mensaje. Durante todos estos temas de aquí en adelante vamos a estar insistiendo en la intención emocional. Con la luz tenemos que estar hablando ya de un nivel significativo importante. Cuando vimos la lectura de Umberto Eco, en la que determina que desde su punto de vista la arquitectura es un fenómeno de comunicación, por lo tanto, al ser un fenómeno de comunicación, un fenómeno cultural de comunicación, la arquitectura tiene ya una responsabilidad. Y si hay una persona que lo concibe, que es la arquitecta y el arquitecto, estos deben tener una intención. Ustedes, mi persona, tendríamos que tener una intención del mensaje que estamos dando. Y la luz es factor para dar una serie de mensajes importantes. En la siguiente imagen podemos ver cómo tenemos una forma figurativa, un arcángel San Miguel, tenemos una fuente lumínica artificial, que es una vela, y esto se los quise poner porque precisamente los altares barrocos en nuestra arquitectura novohispana tiene una relevancia muy importante. Podemos ver aquel arcángel que está allá, en esa parte. Si nos acercamos un poquito más a ver ese arcángel, vamos a ver esas formas que tiene, y vemos cómo hay la línea curva, hay una intención de manejar la línea curva y esos dorados para reflejar precisamente la luz. Si nos acercamos más, ¿sí?, vemos cómo la luz se refleja y reverbera en esa superficie. Vemos cómo el barroco mexicano tiene esa reverberancia a partir de la relación del espacio negativo y la forma. La luz se deposita en estas superficies, y si vamos viendo el arcángel originario de la imagen que estamos viendo, vemos cómo la vela hace con su movimiento, imagínense esto en movimiento, la vela, entonces la luz y la sombra empiezan a vibrar de una manera muy particular. Los altares barrocos, con esas formas orgánicas, muy frugales, muy
de una riqueza impresionante, generan, y con esos dorados, esos reflejos lumínicos. Se creaba entonces una vibración importante donde los feligreses, seguramente ya por la tarde noche en los rosarios o en las misas de noche, pues seguramente aquello ha de haber sido algo impresionante, que dejaba a las personas prácticamente en una situación, si no de éxtasis religiosos, sí en una postura meditativa suficiente como para poder tener una postura hacia la oración. Luego entonces, la relación de la luz artificial, en este caso por velas, y las formas en el espacio arquitectónico con esos altares barrocos, era fundamental. En la siguiente imagen podemos ver cómo también la luz en los templos y en las religiones ha tenido un significado importante. Aquí porque salió la cuestión católica, pero igual todas las religiones tienen un hondo sentido de lo que es la luz. La luz es claridad. La luz devela las formas, devela el inconsciente, da conciencia significativamente. Vemos dos símbolos importantes aquí y algunos aspectos hasta de corte funcional propios del tema que vamos a ver. Si se dan cuenta, estamos viendo aquí el cirio pascual con esta luz. El cirio pascual pues no es otra cosa más que esa luz latente, permanente y viva que debe estar supuestamente en el alma de cada uno de nosotros y que nos da la posibilidad de estar acorde y en armonía en relación con la divinidad. El Espíritu Santo pues es una de las tres personas que componen esta concepción divina de Dios en cuanto a Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no es otra cosa más que esta persona que da la claridad al camino de una persona cuando hace su camino espiritual. Finalmente es luz, y la luz da claridad. En arquitectura también es fundamental que sepamos manejar la luz, porque es la que nos ayuda a realizar nuestros recorridos, no solamente de corte funcional en su parte muy básica, sino sobre todo el recorrido que también emocionalmente podemos generar cuando una arquitectura se da desde una intención primaria hacia lograr ciertas intenciones emocionales en las personas. Recuerden que una de nuestras labores sumamente importantes es que las personas se sientan mejor en el espacio arquitectónico, o al menos que sean el arquitecto de Hitler, ¿no? Que claramente había una intención en los espacios que le diseñó a Hitler de hacer a las personas chinche, hacerlas menos, que caminaran todo un espacio con una cierta luz determinada y en una escala determinada, para que cuando llegaran a ver en antesala a Hitler, las personas ya fueran prácticamente con un grado de cohibición tremendo. Son arquitecturas de poder, donde la luz también puede estar al servicio de una cuestión negativa, y ustedes entonces tendrían que darle una intención fundamental. Bueno, aprovechamos entonces para que vean los candiles y la iluminación artificial. El agua es otro factor importante de purificación, no solamente la luz que da claridad, sino el agua también. Esto es en cuanto a religión institucional, pero en términos religiosos, en el más sentido y profundo sentido de lo que es la religión, que es religare, finalmente tiene que ver con unificación. Y quitando la religión institucional, en la arquitectura, el generar una arquitectura religiosa en el sentido estricto de la palabra, quitando tabúes y demás, estamos hablando de unidad. Y la luz y el agua van a ser factores importantes en este proceso. Aprovechando que aquí aparece esta situación del bautismo. Vemos otra imagen, por favor. Vemos acá otro elemento simbólico también, la Sagrada Familia con Gaudí. Vemos aquí cómo labra un sol como con objeto positivo, pero deja los espacios negativos para que la luz se manifieste, para que pase por ahí, y el espacio negativo, que son los rayos y este círculo,
se manifieste como el espacio positivo posibilita, junto con el espacio negativo, que se vea contrastada el poder lumínico. Vemos como aquí esta es una escena de la coronación de la Virgen, labrado en piedra. Gaudí estaba tremendamente con una obra grandilocuente, importantísima, y este es uno de los miles y cientos de detalles que hay en la Sagrada Familia. Bueno, es la coronación de la Virgen. Y la coronación de la Virgen no es otra cosa más que un acto de divinidad que finalmente donde aparece la luz. La luz está relacionada con la divinidad. Pero finalmente en arquitectura la luz no es otra cosa más que en el fondo la armonía de la persona en sí misma. La armonía de la persona en sí misma que puede estar en el espacio arquitectónico reverberando de una manera importante y después poder estar bien con ella misma para poder relacionarse de mejor manera con los demás. Finalmente el espacio arquitectónico puede tener esa vocación si así nos lo proponemos. En la siguiente imagen podemos ver a Le Corbusier con la capilla de Ronchamp. Es una obra donde la luz es fundamental, es un templo también católico, y que tenemos otros templos también donde la luz es importante y que no necesariamente son de la religión católica. Vemos abajo aberturas, donde la abertura es sumamente importante en arquitectura. Nosotros necesitamos tener aberturas para poder dejar pasar la luz, ¿no? Si volteamos para allá, en esa parte tenemos ahí una abertura de corte cenital que nos está dejando que la luz se desparrame o se bañe esa parte del muro. Tenemos otro tipo de aberturas por acá que nos permiten dejar pasar la luz de otra manera, ¿sí? Y tener vistas inclusive, y que nos va bañando la habitación, nos las va llenando de un cierto contraste lumínico, ¿sí? Tenemos también por acá algunas otro tipo de aberturas de corte cenital, y si nos damos cuenta estamos pasando entre penumbras y la luz, ¿sí? Vemos en la parte de arriba de la bañera y tenemos una entrada cenital donde podemos ver un cielo ahorita en este momento nublado, y por ahí nuestro astro rey un poquito que se deja ver un poquito por ahí. Regresamos a nuestro espacio aprovechando de que estamos en casa y nos damos cuenta cómo hay ciertas arquitecturas donde las aberturas son importantes. Aquí vemos por ejemplo esta, donde tenemos una ventana con un florero, y las aberturas va a ser un tema del cual vamos a hablar. Aquí por ejemplo Capuchinas, ¿no? Este proyecto de Capuchinas, una casa antigua de Tlalpan, tenemos una serie de aberturas muy conventuales que prácticamente llevó al terreno Barragán. Es un espacio adaptado para hacer un convento, y que finalmente Barragán trabajó de una manera importante. Si se dan cuenta, el macizo es mayor sobre los vanos. Cuando nos referimos a vanos estamos hablando de aberturas, y las aberturas en la arquitectura son muy importantes. Va a ser un tema que le vamos a dedicar aparte para ver aberturas. Todo esto es un preparativo para lo que va a ser después el ritmo lumínico y de escalas, junto con las circulaciones y todo lo que vamos a ver. Son varios temas que los vamos a ver de una manera muy ágil, pero muy fuertemente sentidas, porque queremos que ustedes sientan esta parte como algo clave en el diseño arquitectónico. Vamos a ver la siguiente imagen para que vayan viendo cómo esto que aparentemente estéticamente puede tener no mucho significado, cómo en el interior empieza a cobrar importancia, ¿no? Cuando veamos ritmo lumínico y de escalas, esta fachada, este paño que en planta se manifiesta de esta manera. La imagen que vieron es todo este paño con estas aberturas. Vean cómo los muros se ven aquí contrastados y hay ligeras aberturas que dejan pasar a ciertos espacios la luz.
no me voy a adelantar a ver lo que es el ritmo lumínico y de escalas, ¿no? Rápidamente podremos decir que tenemos la calle, tenemos un espacio constreñido que se abre a este patio. Y posteriormente nos va preparando para después entrar a esta capilla. Ahorita vamos a ver una serie de fotografías que tienen que ver con esta capilla. Aquí está el altar, para que se vayan ubicando, que hay una aquí. Ya esto lo vamos a ver en su momento y lo vamos a analizar de una manera más desarrollado. Ahorita lo que quiero que vean es cómo la arquitectura se va preparando entre lo que es el espacio negativo de la calle, que es espacio público, espacios que me permiten circular y penetrar el espacio arquitectónico, espacios que me ayudan a vincular a otros espacios como el patio, para entrar a espacios donde la luz va a tener una particularidad y una intención fundamental en el diseño. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué pasa con ese patio. Vean, de la calle paso por el espacio que es un espacio de transición y entro a este patio, ¿no? La vez pasada ya habíamos hablado un poco al respecto de cómo se dan aquí los grandes 4 elementos de la naturaleza: el aire, el agua, el fuego, la tierra. Y bueno, la luz es fundamental. Aquí el sol, como fuente lumínica de luz natural, es fundamental. Cómo devela y cómo cada superficie va dejando su particularidad. Cómo interactúa la superficie con la fuente lumínica del sol. Cómo el color de esa superficie, de esa forma, en este caso un plano perforado, pintado de amarillo, donde el color amarillo se manifiesta y refleja ese color amarillo como tal, porque ustedes deben saber que la luz natural se deposita en la superficie y el color que vemos de la forma que estemos viendo, ya sea un banco, una silla o un muro, lo que sea, el color que estamos viendo es la única frecuencia que estamos viendo reflejada por esa superficie, y es lo que nos da el color. De tal manera entonces de que vemos pues un festival de reflejos que se manifiestan con colores y que estos elementos que son positivos son opositores a la luz, pero que entonces se da entonces el festival de la luz y de la sombra. Y ya lo dijimos hace rato, la penumbra y la sombra. Cuando hablamos de luz tenemos que estar hablando de la gran dualidad, ¿no? La gran dualidad, la luz y la sombra. ¿Sí? Porque no podemos hablar de un solo actor. La luz es, por supuesto, un factor importantísimo, pero no podemos hablar de la luz si no hablamos de la sombra. Inclusive emocional y espiritualmente, todas tenemos una sombra, a nivel individual y a nivel de memoria colectiva de toda una sociedad humana. La luz y la sombra, por lo tanto, tendrían que estar armonizados en una unidad. No podemos verlos por separado. Esto tendría que estar fungiendo como una gran unidad. Esto es la labor que cada arquitecto tendría que llegar a consolidar. Esta es una labor a consolidar. ¿Qué es consolidar? Bueno, llegar a buen fin. Que la luz y la sombra estén en comunión con la intención mayor. ¿Cuál es la intención mayor de los espacios arquitectónicos? Bueno, pues hay que decirlo, aunque parezca un poco chauvinista o no sé, hacer feliz a las personas. Eso es lo que, de eso pedimos nuestra limosna. Pero el que las personas sean felices se hace en el camino, en cada momento, cada paso que da, cada experiencia en el espacio arquitectónico tendría que estar posibilitando o recordándote eso. Si bien a lo mejor la arquitectura puede ser y generarte emociones melancólicas, al final del día la intención mayor está ahí, porque la melancolía, que es la alegría de la tristeza, en esa posición te pone de cara hacia la búsqueda
de tu persona. La arquitectura finalmente tendría que estar trabajando sobre eso. Se nos ha olvidado. Todos los espacios que vemos, comerciales, la calle, etcétera, pues sabemos que están apoderadas de gente que tiene otras intenciones totalmente. Por eso buscamos refugio en nuestro cuarto. Por eso a veces buscamos refugio en ciertos espacios que nos hacen vibrar de otra manera. La naturaleza del hombre está para eso. Pero nos hemos distraído del camino. Nos hemos separado. Vivimos en una sociedad muy separada. Lo que tenemos que buscar es espacios silenciosos, donde el agua tenga un espacio negativo para ser contenida. Y que el agua se manifieste en toda su naturaleza cuando es plana y funciona como espejo. Cuando las plantas tienen el receptáculo para crecer y manifestar su gran poderío de dar frescura y de dar brillos verdosos en todas sus manifestaciones y posibilidades, donde los árboles pueden y las plantas pueden dar sus frutos, ya sea en frutos o en flores, que finalmente son manifestaciones amorosas de las grandes dualidades que hay en nuestro planeta, ¿no? Entonces, la luz y la sombra es una gran dualidad en la cual el arquitecto tiene que trabajar perfectamente bien. Es una labor a consolidar, pero también es una labor a armonizar. Y entonces, para poder consolidar y armonizar la luz y la sombra, es importante no solamente tener conocimientos de esto. Aquí viene la invitación. Ustedes tienen que generar su propia experiencia. ¿Cómo? Recorriendo la arquitectura, conociendo las iglesias del siglo XVI, conociendo la arquitectura prehispánica, viviendo el espacio arquitectónico, encontrándose a ustedes mismos en esa experiencia lumínica y de sombras en esos espacios, conociendo las grandes obras de los arquitectos, ¿no? Las casas de Luis Barragán, las grandes casas que están comulgando con esa armonía, y checarse cómo están ustedes ahí, cómo se sienten, qué experiencia les está dejando visceralmente en su corazón, en sus pensamientos, en todo su ser. Si ustedes no experimentan el espacio arquitectónico, si ustedes esta labor de poder generar la unidad de la luz y de la sombra, no se va a partir del conocimiento que yo les pueda brindar, o que otra persona les pueda brindar, o que un libro les pueda brindar. Por supuesto que cada uno tenemos que generar nuestra propia experiencia. La experiencia es fundamental. Vivir el espacio en presencia, en presente, sintiéndose corporalmente. ¿Qué está pasando cuando tiene una vivencia arquitectónica? Y para eso hay veces que hay que dejar muchas cosas, ¿no? Dejar al cuate, a la novia, o sea, no dejarlo que así que para siempre. Me refiero a que, aunque vayan acompañados, me refiero a que sientan muy en lo profundo de su ser esas experiencias emocionales, ¿no? Les podría platicar aquí muchas que he tenido y que finalmente son las que me permiten por lo menos estar para ese camino, ¿no? A mí me falta mucho por ahí ir recorriendo muchos caminos, pero finalmente por ahí está esta gran intención que tiene la arquitectura con respecto a la luz. Vamos a seguir viendo imágenes para que se den cuenta. Esto es muy rico, tenemos poco tiempo para ver todos estos temas. Vean, por ejemplo, ¿no? Aquí es otro momento donde se puede dejar flotar las hojas sobre las flores, que no son un resultado de flores que se permitieron abrirse al sol y crecer. Se abren a la luz natural. Ustedes como arquitectos también deben abrirse a esa luz natural para que puedan dar sus propios frutos arquitectónicos. Vemos cómo el reflejo de la luz sobre la piedra natural es fundamental, sobre los materiales naturales es fundamental. La luz natural se refleja mejor que los materiales naturales, lava volcánica, recinto, aplanados a la cal, las maderas, la vegetación. Vean cómo se va reflejando en cada hoja de la enredadera, se va dejando la luz con sus propias sombras. Ese juego lumínico
aquí, 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 en todos lados. Vean los escalones, cómo dependiendo de la fuente lumínica se van generando sombras y nos vamos yendo hacia ciertas penumbras de los espacios. Ese trabajo de la luz y la sombra es la que va haciendo vital a las arquitecturas. Siguiente imagen, por favor. Vemos cómo las flores de la bugambilia van dejando ciertas sombras, lo cual registra su corporeidad, registra su positividad espacial y al mismo tiempo al espacio negativo le va brindando el receptáculo de vibrar muy alto con todo ese orquesta de colores, con toda esa orquesta lumínica de luz y de sombra. Aquí vemos entonces cómo la luz y la sombra están latiendo permanentemente. Eso es fundamental. Siguiente imagen, por favor. Vemos como una barrera. Las barreras no solamente es para negarnos la vista o el paso físico, también nos matizan la luz, el paso de la luz, y junto con el color, que es otra cualidad de la forma, me está dejando pasar la luz como si fuera un gran cernidor. Vamos a ver lo que después, más adelante, vamos a hacer unos análisis sobre capuchinas para que vean cómo opera la luz a partir de esos grandes cernidores, ¿no? Vean la intensidad lumínica que se va generando acá, aquí, todo eso producto de la luz natural que ahorita es nuestro quehacer estar viendo. Y cómo las sombras van teniendo sus particularidades y su quehacer, ¿no? La sombra es como la segunda voz, que es tan importante como la primera. No es porque sea en segundo lugar, ¿no? Cuando alguien canta en primera voz y luego viene la segunda voz, hacen una armonía entre las dos, se hace una unidad, una sola voz. No es que sean dos, es una sola, que está bajo una intención muy particular. En la siguiente imagen vamos a seguir viendo. Vamos viendo entonces cómo la luz y la sombra se dejan ver. Aquí hay el espacio negativo que nos da el cielo. Y bueno, siguiente imagen. Vemos entonces, en su momento vamos a analizar esta capilla, vamos a regresar a estas imágenes. ¿Por qué? Porque el espacio de la relación de la forma positiva, de la forma negativa y el espacio arquitectónico que me permite ciertas actividades, en este caso actividades que tienen que ver con el culto, bueno, es muy importante concebir algo que vamos a ver más adelante, que son las aberturas. Aquí tenemos esta abertura que me va a dejar pasar la luz por aquí. Aquí hay una celosía, aquí hay otra, aquí hay otra. Son 1, 2, 3 celosías que dejan pasar la luz natural hacia lo que es esta nave de la iglesia. Pero si se dan cuenta, ahorita no vamos a analizar eso. Son 2 aberturas que me permiten pasar la luz de una manera muy determinada, ¿no? Y otros espacios que no dejan pasar la luz. Este espacio, ahorita porque lo vemos aquí, pero si un día visitamos Capuchinas, se van a dar cuenta que este espacio es tremendamente oscuro, y por ahí una luz muy particular, roja, como cuando estuvieron en el vientre de su madre, en el cual había una oscuridad total y que por ahí seguramente se alcanzaba a ver la luz a través de la piel de la madre, y que seguramente todos sentimos en su momento. Y entonces Barragán, en este espacio de aquí abajo del coro, genera una oscuridad tremenda, donde el papel de la sombra es fundamental, y la luz, que tiene apenas un cierto papel decoroso, está fungiendo como esa luz que se penetra por la piel, como si fuera una luz roja, y que nos está preparando para el nacimiento, porque aquí se abre una puerta y vamos a tener un espectáculo lumínico tremendo. Vamos a ver la siguiente imagen. Esto lo vamos a analizar en su momento, no se preocupen. Aquí obviamente vamos a tener una serie de aberturas. Miren, esta es una que se llama abertura de tiro de chimenea, que yo le llamo, una abertura de tiro de chimenea. Aquí hay una abertura, aquí hay algo translúcido, deja pasar la luz y para bañar este espacio. Y aquí una celosía. Pero bueno, finalmente vamos a analizarlo en su momento. Siguiente.